Bueno, tenemos acá un tema pero muy interesante el día de hoy, Luis. Nosotros hablamos muchas veces del testing, que normalmente siempre es recomendado con algunas pruebas para poder acompañarlo, pero muchas veces no se entiende, ¿cierto? O el impacto que involucra, ¿cierto?, la ingeniería social y a qué sector de las empresas, ¿cierto?, está afectando. Si quizás alguno ha existido, a lo mejor esto de hace décadas, ¿cierto? Si a lo mejor hay tipos de prueba, a lo mejor tipos de ataques de ingeniería social, algunos aspectos legales también a considerar. Y tenemos acá desde Ecuador, en este minuto nos acompaña para toda la audiencia, ¿cierto? Una particular presentación, Karina Astudillo desde Ecuador. Tiene una maestría en administración de empresas, tiene muchas certificaciones, una de ellas Ethical Hacking, tiene Computer Forensics, tiene muchas certificaciones de Cisco, CNA, CSA, HCSA, HCSCP, tiene muchas certificaciones, además es docente, incluso Luis, de algunas maestrías de seguridad de información aplicada, otras maestrías también como docente, ¿cierto?, en el sistema de información, pero en el ámbito gerencial, y también como docente en la Academia de Cisco de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL. Así que dejo acá con el tema cómo realizar campañas de ingeniería social como parte de un pentesting a nuestra invitada de hoy, Karina Astudillo. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a PariHack. Es un honor para mí estar hoy aquí hablando ante ustedes. Y el tema sobre el cual les voy a comentar es justamente cómo efectuar campañas de ingeniería social. Si escuchan perros de fondo, son mis lanudos. Así que les pido disculpas, pero por más que los encierre, igual no paran de ladrar. Así que bueno, la idea de la agenda para hoy es contarles un poquito acerca de algunos datos estadísticos relacionados con ingeniería social y por qué justamente es importante efectuar campañas o cuáles son los beneficios de efectuar campañas de ingeniería social a nivel de las organizaciones y cuáles son justamente esos pasos que vamos a poder seguir para planificar una campaña de ingeniería social. Y luego les voy a mostrar un demo de una herramienta open source que es bastante popular entre quienes realizan este tipo de tareas y que ustedes podrían tranquilamente utilizar para realizar campañas de ingeniería social al interior de sus empresas, en el caso de que no deseen contratar a alguien especializado. Pero bueno, si no, siempre por lo general las campañas de ingeniería social se pegan a un servicio de pentesting. Luego finalmente hablaremos de algunas recomendaciones finales de seguridad que ustedes podrían tomar en cuenta para evitar justamente ser víctimas de este tipo de estafas electrónicas. Entonces, si desean conocer más sobre mí, pueden visitar mi página web, karinastudillo.com. Bueno, esa es mi academia. Bueno, estos son algunos datos estadísticos. Esta es una fuente que saqué actualizada de PurpleSec, justamente de datos los primeros datos de 2020. Aproximadamente el 33% de las intrusiones involucran algo de ingeniería social. ¿Sí? Esto es un dato bastante interesante. Revisé datos de otras empresas, algunas dicen que inclusive alrededor del 50% de todo lo que tiene que ver con data breaches está relacionado con ingeniería social. Y entre ingeniería social, lo más popular es el malware y las campañas de phishing. Con respecto a phishing, el phishing dirigido es alrededor del 65% de las campañas que se realizan en este sentido. Y el propósito de este tipo de campañas de phishing es ganar inteligencia sobre las empresas o sobre el personal de gerencia, altos administrativos de dichas empresas, normalmente algún tipo de espionaje corporativo. Ahora, con respecto al tema de malware, que también es parte de la ingeniería social, pues vemos que el costo del malware ha venido aumentando en los últimos años y en este 2020 en especial, por el tema de la pandemia que estamos viviendo todos, esto ha aumentado a un costo de alrededor de 20 billones de dólares, lo cual es bastante alto. De hecho, en el reporte del segundo trimestre que hace Avira, que es un fabricante de software de protección de puntos finales, pues indica que de todo el malware, alrededor del 74% corresponde a script malware, el 36% es adware, es decir, malware que se pega como propaganda no deseada en la navegación, y alrededor del 30% corresponde a malware relacionado con explotación de documentos de Office.
Ahora, algo que hemos visto justamente con el tema de la pandemia es que se ha explotado mucho el tema del COVID-19 para efectuar ataques de ingeniería social. Hemos recibido muchas notificaciones falsas, no solamente a través de correo electrónico, sino también a través de redes sociales, como por ejemplo Twitter. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes una noticia en donde Microsoft anuncia que se está realizando una campaña masiva por redes sociales y por correo electrónico sobre reportes del COVID-19, que en realidad lo que contienen es software malicioso. De hecho, con respecto al phishing, el smishing es uno de los tipos de phishing que se aprovechó durante esta pandemia, enviando mensajes SMS, haciéndose pasar como campañas de gobierno relacionadas a noticias del COVID-19, en las cuales mucha gente cayó y sus teléfonos fueron infectados, ya sea a través de este medio como el SMS o a través de otras plataformas de chat, como por ejemplo WhatsApp, que es una de las más populares. Otra de las cosas que vimos también ahora, aprovechando este tema de la pandemia, es que se aprovecharon, por ejemplo, del desconocimiento de las personas que utilizaban la plataforma Zoom para poder entrar en las conferencias, colarse como parte de las conferencias y hacer un tipo de ataque que se denomina Zoom bombing, que es justamente aparecer sin invitación a una reunión de Zoom y aprovechar eso, por ejemplo, para poder recabar información de los invitados, hacerse pasar por alguien, infectar a alguien a través del chat, etc. ¿Cuáles son los tipos de ataques de ingeniería social que podemos nosotros observar comúnmente? Bueno, primero los ataques basados en humanos. Cuando decimos ataques basados en humanos, nos estamos refiriendo a cuando hay una interacción directa, ya sea face to face, persona a persona, ¿verdad? O vía telefónica con la víctima. En este sentido, hay distintos tipos de ataques, como por ejemplo la suplantación o el phishing por línea telefónica, tailgating, que es colarse, por ejemplo, en un sitio restringido, utilizando las credenciales de otra persona, haciéndose pasar como que está uno súper ocupado, por ejemplo, llevando paquetes en las manos, atrás de alguien que entra con un acceso con tarjeta magnética. Y entonces aprovechar que esa persona abre la puerta para uno, fingiendo que está ocupado, pasar y no presentar la tarjeta magnética, el biométrico, etcétera, y poder de esa manera entrar en un sitio sin la autorización debida. Otro tipo de ataque, por ejemplo, es el shoulder surfing, que esto se da muy comúnmente en sitios abiertos, donde las personas están con sus computadoras, como por ejemplo los aeropuertos, los patios de comidas, las cafeterías, donde la gente va con su laptop y se conecta a una Wi-Fi gratuita e ingresan credenciales. Entonces, shoulder surfing significa ver atrás del hombro para ver qué credenciales está tipeando la persona. Y hay distintas variaciones del shoulder surfing. Por ejemplo, hay lentes que ustedes pueden comprar en Amazon, en eBay o en algún otro de estos mayoristas, que vienen con cámaras de video, mini cámaras incrustadas aquí en los lentes. También hay versiones similares en bolígrafos, en los cuales ustedes también pueden colocar cámaras. Y en esos casos lo que se hace es, para no ser tan obvio de decir estoy viendo atrás del hombro, lo que se hace es poner el bolígrafo al lado del teclado de la persona que está tipeando y la cámara está grabando el teclado. O pongo los lentes a un costado del teclado, como que yo no estoy viendo, pero la cámara de los lentes está grabando lo que tipea la persona en la pantalla, lo que teclea en el teclado. Dumpster diving es otro tipo de ataque basado en humanos, que en cambio tiene que ver con la recolección de información que la gente deja en la basura, normalmente basura de oficina, como por ejemplo el típico post-it donde anoté la clave que me dieron, el usuario, la clave, lo hice un bulluquito, lo boté, no lo rompí, no lo pasé por un procesador de basura, no lo quemé, sino que simplemente arrugué el papel, lo boté. Entonces, si tengo acceso físico a la basura de la oficina, podría utilizar este método no tan agradable para poder recuperar información. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de ataques basados en humanos. Pero, por supuesto, también hay ataques basados en computador, en los cuales ya la interacción no es directa, sino que se hace normalmente a través de medios electrónicos. Ah, por cierto, me olvidaba, un ataque basado en humano, también bastante popular, es el dejar carnadas. ¿Qué es esto de las carnadas? Por ejemplo, vengo y dejo, qué sé yo, un disco duro externo, que ustedes saben que es valioso, no es muy barato, y lo dejo olvidado en el baño, qué sé yo, en la sala de recepción de una empresa a la que visito. Pero dentro de ese disco duro coloco un script para que en el momento que se conecte y que lo monte automáticamente el sistema operativo, se infecte con malware la computadora donde se conecta ese disco duro. Y esto se puede replicar en pendrives, se puede hacer con CDs, DVDs, etcétera, que se dejan, entre comillas, olvidados
en alguna parte donde pasan las personas de la oficina, de la empresa, a la que estoy justamente tomando como víctima. Entonces a esto se le llama el uso de carnadas. Y si por ejemplo en un CD ustedes le ponen un rótulo que sea llamativo, como por ejemplo sueldos, empresa XYZ 2020, si alguien es súper curioso, entonces probablemente va a querer saber cuánto gana su compañero, cuánto gana su jefe. Y si está olvidado en el baño de la empresa, entonces la gente cae fácilmente en este tipo de engaños y conectan, van, leen y lo que hacen es infectarse con el malware dejado en estas carnadas. Ahora, en los ataques basados en computador, que quizás son los que ustedes están más familiarizados, pues tenemos distintos tipos de ataques. El más conocido es el phishing, el cual consiste justamente en suplantar una página web real de alguien, como por ejemplo una entidad bancaria, puede ser una compañía de correo electrónico, puede ser una red social, puede ser un web server de intranet, en fin, lo que sea. El tema es que se crea un correo falso, que se lo envía a la víctima recibe el correo falso, ese correo se hace pasar como provenir de la página a la que lo voy a direccionar, se incluye un enlace en el correo electrónico y cuando la persona le da clic en el enlace se le abre una página que es una réplica exacta de la página real. La diferencia es que va a haber una variación en el nombre del dominio, inclusive se compran dominios que son parecidos, por ejemplo, que si es netflix.com a quienes estamos suplantando, porque se está haciendo una campaña, por ejemplo, un cracker está haciendo una campaña para recuperar claves de cuentas de Netflix y luego venderlas en la dark web más baratas de lo que pagaría un suscriptor. Entonces, en ese caso va a suplantar la página de Netflix y probablemente va a comprar un dominio parecido a netflix.com con alguna variante que el usuario cuando revisa rápido la página la ve igualita, no se da cuenta de la variación en el dominio y entonces cae, ingresa sus credenciales y esas credenciales quedan guardadas. Ese es un tipo de ataque de phishing. Otro tipo de ataque podría ser en el cual en esa página réplica inyectan malware a la máquina de la víctima para luego poder tomar, por ejemplo, control remoto de la computadora o inclusive infectarla con algún tipo de ransomware para luego pedir rescate en criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, etc. Y variantes de phishing hay distintas, como por ejemplo el smishing, que se refiere a phishing, pero con SMS. Tenemos, por ejemplo, el phishing dirigido, ¿sí? O spear phishing, que en cambio tiene que ver con no enviar correos masivos falsos, sino elegir a las víctimas de manera muy puntual, de forma muy detallada, escogiendo por lo general personas que tienen un alto cargo dentro de una organización. Por lo general este tipo de phishing dirigido tiene que ver mucho con espionaje industrial o con alguna estafa financiera muy pensada. Quienes se dedican a hacer el phishing dirigido o spear phishing se toman mucho tiempo en analizar a la víctima, en averiguar nombres completos, el cargo, para qué empresa trabajan, el nivel de sueldo que tiene, los familiares, si tiene hijos, cuáles son los nombres de los hijos, dónde estudian los hijos, cuáles son sus hobbies. Arman un perfil completo de la persona a la que han elegido como víctima y luego crean un correo electrónico falso pero tan convincente que parece provenir de alguien conocido de él, que normalmente la víctima cae en el engaño y termina o visitando una página de suplantación o abriendo un archivo adjunto que contiene algún tipo de software malicioso o en fin, muchas variantes que se pueden dar de este tipo de spear phishing, ¿sí? Pero estos son, digamos, que los tipos de ataques basados en computador más populares. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de crear una campaña de ingeniería social, ¿sí? Al interior de una organización? Bueno, adelantarnos justamente a los hackers malos, es decir, adelantarnos a los ciberdelincuentes, adelantarnos a los crackers. Entonces, ¿en qué va a consistir esta campaña de ingeniería social? Bueno, primero va a consistir en un diseño que podemos hacerlo ya sea como el departamento de sistemas al interior de la empresa, el departamento de seguridad, etcétera. O podemos contratarlo a una empresa externa que se dedique a hacer pentesting y hacerlo ya sea solo como campaña de ingeniería social o como parte de una prueba de intrusión del servicio de pentesting, ¿sí? Pero en definitiva, este servicio tiene la idea de probar si los colaboradores de la organización caen en este tipo de engaños. Es decir, normalmente estas campañas de ingeniería social se implementan como parte del seguimiento cuando se ha dado algún tipo de capacitación de security awareness. Normalmente las empresas hacen esta campaña después de que han realizado una capacitación.
pero no necesariamente. Entonces, en esa campaña de ingeniería social, lo que nosotros vamos a hacer como pentesters es emular las acciones de un ciberdelincuente, es decir, vamos a hacer un análisis de la empresa, vamos a analizar a los directivos, a los gerentes, a los jefes, para ellos hacerles un spear phishing. Vamos a averiguar cuáles son los correos electrónicos del resto de los colaboradores mediante técnicas de Google Hacking, mediante reconocimiento, etcétera. Si es que es una campaña de ingeniería social de caja negra. Si resulta que es de caja blanca, entonces la empresa misma nos va a dar los correos electrónicos, los nombres de las personas y los cargos, ¿sí? Si no, si es de caja negra, entonces nosotros tenemos que averiguar todo eso, como lo haría un ciberdelincuente. Entonces, una vez que ya contamos con esa información y que hemos creado los perfiles y todo lo demás, entonces vamos a crear correos electrónicos falsos con campañas de phishing dirigidas para justamente hacer caer a los colaboradores de la empresa en estos engaños. Pero la diferencia va a ser que obviamente en lugar de causarle algún tipo de daño a la empresa o a los colaboradores o incurrir en algún tipo de fraude, lo que nosotros vamos a hacer es reportar quién cayó. Es decir, quién hizo clic en la página de phishing, quién luego de que hizo clic en la página de phishing ingresó credenciales, por ejemplo. ¿Quién descargó malware? ¿Sí? ¿Cuál de los malwares que se descargaron nos crearon un acceso remoto y pudimos entrar, por ejemplo, al computador de esa persona? Y obviamente eso lo vamos a documentar en un informe de auditoría que le vamos a entregar a la empresa diciéndole, bueno, qué pasó. Y por supuesto, recomendaciones de remediación para que esto no pase, ¿sí? Entonces, normalmente en una campaña de ingeniería social se incluye también la parte de la capacitación o concientización. Entonces, terminada esa primera fase, donde vemos qué tal le fue al personal de la empresa y presentamos el informe, luego de eso se hace una capacitación al personal, le contamos que hicimos un ataque, les mostramos quiénes cayeron, dependiendo de lo que diga el Departamento de Recursos Humanos. Hay departamentos de recursos humanos que sí quieren que la gente sepa quién cayó, me parece les pasar vergüenza. Hay otros departamentos de recursos humanos que dicen, no, esa información la vamos a mantener confidencial, solamente vamos a mostrar datos estadísticos. Entonces, dependiendo de lo que diga la empresa, se les comenta que se hizo una campaña, se les dan los resultados, ya sea estadísticos o específicos, y luego se les da una concientización para indicarles cómo reconocer engaños de ingeniería social y cómo evitar caer presa de esos engaños. Luego se deja pasar un cierto tiempo, como para que la gente se olvide que recibió la capacitación, por lo general un par de semanas, y se vuelve a hacer otro ataque, otra campaña de ingeniería social. Se vuelven a enviar correos masivos, se vuelven a enviar correos específicos de spear phishing, cambiando obviamente lo que se hizo anteriormente, ya no con las mismas empresas suplantadas, sino otras, para ver quiénes vuelven a caer. Y luego se presenta otro informe en donde se compara el resultado de la segunda etapa con la primera, ¿sí? Y en teoría, pues luego de haber recibido una capacitación, debería haber un menor porcentaje de personas que caigan en la segunda ocasión. Lo ideal sería que nadie cayera en el engaño de ingeniería social en la segunda fase, pero en la realidad ocurre que sí hay gente que vuelve a caer en la segunda fase a pesar de que recibió la capacitación, ¿sí? Y luego de eso, puede ser que la empresa decida por su cuenta seguir esto de manera permanente, implementarlo como algo periódico, ¿sí? Porque esto le va a traer beneficios en el sentido de que si ya la gente interna está capacitada para poder identificar engaños de ingeniería social, pues entonces eso va a evitar pérdidas económicas a la empresa, pérdidas de imagen por afectación en el caso de que, por ejemplo, se filtren documentos, en el caso de que se filtre información a la competencia o en el caso de que haya, por ejemplo, que un periódico informe que a tal empresa XYZ la hackearon, etc. Entonces, son muchas las ventajas de realizar estas campañas de ingeniería social. Ahora, bueno, ¿qué hago yo como empresa si no tengo los recursos económicos? Si soy un small business, si soy una startup que recién está iniciando, y pues no tengo los recursos propios para poder contratar a un pentester o a una compañía que se dedique a hacer pentesting para hacer estas campañas de ingeniería social. Bueno, en ese caso, pues lo que yo siempre recomiendo es acudir justamente al open source. Y en ese sentido hay muchas herramientas open source que se pueden utilizar. En la que les voy a mostrar es una herramienta, pero en realidad hay muchas otras que ustedes pueden tranquilamente encontrar en su buscador favorito, que permiten hacer lo mismo. Pero esta es una que a mí me gusta mucho
porque es bastante sencilla de usar y se llama GoFish. Entonces, para evitar los problemas que a veces se dan en los demos, decidí crear un video mostrándoles GoFish. Así que en este momento se los voy a mostrar. A ver, bueno, entonces, en este momento lo que vamos a hacer es explicar la herramienta GoFish para poder enviar una campaña de phishing. Se crea primero el perfil. Esta cuenta que se va a utilizar en el perfil de envío del correo debe ser un OpenRelay server. Hay distintos servidores de correo de OpenRelay que ustedes pueden contactar, pero en mi caso yo voy a utilizar solamente el servidor de correo de mi empresa porque la víctima va a ser otro usuario de la empresa. Pero por darles un ejemplo de algunos servidores OpenRelay, uno de ellos es el SendGrid. SendGrid es un servidor de OpenRelay bastante conocido, comercial, el cual se puede contratar para poder hacer justamente este tipo de envíos de correos masivos. Creamos el nuevo perfil. Le vamos a decir aquí la dirección de correo que queremos suplantar. En este ejemplo, estamos suplantando el servicio de ayuda de Facebook. Aquí viene el servidor de correo OpenRelay. En este ejemplo es el servidor de mi empresa. El nombre de usuario del servidor con el que me voy a autenticar contra el servidor de correo. Para efectos, yo he creado un usuario temporal que le he llamado GoFish y una clave sencilla. Luego viene la parte de la cabecera. Si ustedes quieren, pueden personalizar la cabecera. Si no se crea esto, lo que va a pasar es que se va a crear una cabecera por defecto que tiene el texto GoFish. Entonces, algunos servidores de correo puede ser que baneen ese correo porque detectan que GoFish justamente es un servidor de phishing. Una vez que ya se configura, podemos enviar un correo de prueba simplemente para verificar que el correo llega. Y para el ejemplo voy a utilizar un usuario de mi empresa para recibir el correo, ¿no? Por ejemplo, Pedro Pérez. Este es un correo que he creado temporal también en mi empresa. Y ahí enviamos, ¿no? Entonces se envió, entonces está bien configurado el perfil de envío. Una vez que ya tenemos el perfil, vamos a crear el landing page. Este landing page es la página de phishing, ¿sí? Es la página que vamos a replicar. Si en este ejemplo estamos suplantando a Facebook, entonces deberíamos crear una página de phishing de Facebook, ¿sí? Nueva página, creamos la página, el nombre que quieran, ¿no? Simplemente para identificarla. Y lo interesante es que tiene una herramienta para poder hacer la réplica del sitio en línea. Entonces simplemente le decimos importar y ya se crea la página, ¿sí? de cualquier sitio. Le vamos a decir que capture los datos, ¿sí? Como esto es un demo y obviamente no nos interesa tener las claves de los clientes en realidad, porque esto es un hacking ético, pues no vamos a capturar los passwords, ¿sí? Pero alguien que quisiera que se efectúe esto como parte de una campaña de ingeniería social, pues entonces le daríamos en este caso check a Capture Passwords. Y luego lo que hacemos es decirle la página a la cual lo vamos a redirigir. Entonces lo que hacemos es poner la página real de Facebook para que cuando ingrese, ¿verdad? Se graba, lo redirige a la página real y la persona piensa, ah, me equivoqué en la clave, ¿sí? Luego creamos la plantilla para el correo falso. Si queremos, por ejemplo, podríamos importar un correo de la propia mesa de ayuda de Facebook, ¿sí? O podemos escribir nuestro correo. Entonces, en este ejemplo, le estoy diciendo cambio de clave para el correo. Esta es una variable de GoFish. De modo que si tengo, por ejemplo, un grupo de usuarios que he definido previamente, entonces se va a personalizar el sujeto del mensaje. Nos vamos a HTML y vamos a crear un correo sencillo, ¿sí? Saludos. Esta es una variable de GoFish para reemplazar por el nombre de la persona. Luego le estamos diciendo la clave de su usuario expirado. Para cambiarla, haga clic en este enlace. Gracias. El equipo de Facebook. Y bueno, aquí en el enlace
aquí va a ir la página réplica, ¿no? La página de phishing. Esto se hace con una variable propia de GoPhish, ¿sí? Le damos clic donde dice Source. Seleccionamos el texto que queremos convertir en enlace. Le damos clic y le ponemos la variable. Llave.url. Cerramos llaves. OK. Le dejamos chequeado esto de agregar imagen de seguimiento, porque con eso de ahí vamos a poder saber si el usuario abrió el correo, por ejemplo, ¿sí? Si le dio clic, etc. Entonces es para el seguimiento. Le decimos que grabe. Y ahora ya tenemos creado el perfil, ya tenemos creado la página de phishing, ya tenemos la plantilla del correo. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería importar los usuarios en un grupo. O sea, si tenemos esto, por ejemplo, en un archivo de Excel o en un archivo separado por comas, lo podemos importar. En este ejemplo creamos un grupo, pero como es un solo usuario, lo voy a agregar manualmente. Entonces sería Pedro Pérez, target@consultingsystem.tech, qué sé yo, vendedor, y lo agregamos, ¿sí? Si quiero importar, le digo bulk import users, ¿no? Ahí importo un archivo CSV. Grabamos y ahí ya podemos hacer el demo, ¿sí? Listo, ya tenemos el grupo de usuarios y ahora sí, creamos la campaña. Nueva campaña. Le damos un nombre que querramos. En este ejemplo, Consulting Systems Facebook. Consulting Systems es mi cliente. Facebook es la página que estoy suplantando. Selecciono la plantilla del correo, la plantilla de la página que voy a suplantar. Y aquí sería la dirección de la página que tengo de mi servidor de GoPhish. Obviamente, si yo quiero hacer esto bastante real, tendríamos que comprar un dominio que se parezca a Facebook, ¿verdad? Asociarlo con la IP de nuestro servidor de phishing. Y en este caso, poner aquí el nombre del servidor de la campaña con un nombre parecido a Facebook, ¿no? ¿Qué sé yo? Facebook.com. Algo parecido, ¿sí? Programamos cuándo queremos hacer el envío. Puede ser inmediato, puede ser después, qué sé yo, unos días, etc. Podemos programarlo. Luego le decimos cuál es el perfil de envío, es decir, con qué servidor lo vamos a hacer. Y una vez que ya hemos programado cuándo queremos que se envíe, le decimos lanzar campaña, ¿sí? Aquí le decimos el grupo de usuarios y listo. Bien, entonces una vez que hemos lanzado la campaña, ya nos va a aparecer en el dashboard, nos van a aparecer los resultados de las campañas y aquí podemos ver el resultado de si el correo se envió, ¿verdad? Después de un rato, una vez que ya el usuario ha interactuado, podremos ver si el usuario abrió el correo, si le dio clic al link, por ejemplo, y se envió datos. Entonces, en este ejemplo, el usuario ha recibido el correo, lo abrió, le dio clic, pero no ingresó los datos porque se dio cuenta de que tal vez se dio cuenta de que el URL no era el correcto, ¿sí? Pero si, por ejemplo, el usuario hubiera ingresado los datos, entonces nos habría aparecido aquí Submitted Data, nos habría aparecido 1. Y por supuesto, estos datos van a variar si yo tengo un grupo de usuarios más grande. Entonces, como ven, la interfaz de GoPhish, para ser una herramienta open source, es bastante amigable, es muy amigable, es muy sencilla de utilizar, es súper fácil de configurar y nos presenta datos bastante interesantes que luego podemos nosotros exportar. Esto lo podemos exportar, por ejemplo, en un Excel, podemos tomar capturas de pantalla de los gráficos, podemos crear un reporte que luego se lo podemos incluir como anexo al cliente, ¿sí? Por supuesto, hay herramientas pagadas que son mucho más sofisticadas, que permiten hacer distintos tipos de ataques, no solamente de phishing, en una sola herramienta. Entonces, normalmente cuando se hace un pentest, un hacking ético, lo que se hace es pues tratar de utilizar justamente herramientas profesionales o también utilizar parte de hacking manual para poder darle un mayor valor agregado al cliente en la realización de las campañas. Aparte de, por supuesto, incluir la capacitación, el tema de las recomendaciones, las medidas preventivas, recomendaciones de remediación particulares para ese cliente,
que podría optar para corregir cualquier problema que se haya detectado, que se haya encontrado durante la campaña de ingeniería social. ¿Sí? Ahora, ¿qué recomendaciones finales les podemos dar a alguien para que no caiga justamente en engaños de ingeniería social? Bueno, lo primero que yo digo es, el menos común de los sentidos es el sentido común, pero es el que se necesita justamente para no caer en trampas de ingeniería social. No usar software pirata. El software pirata es gratis porque trae malware gratuito. Utilizar cifrado en todos sus dispositivos, tanto en desktop como en dispositivos móviles. De esa manera, si les llegan a robar el dispositivo, si alguien llega a tener acceso físico a su equipo y se lleva a su equipo, pues no va a tener acceso también a su información. Y hoy en día, sobre todo en los dispositivos móviles, en los que guardamos datos importantes como contraseñas de los bancos, o que lo utilizamos, por ejemplo, como doble factor de autenticación para poder entrar a otras cuentas, es muy importante que el móvil esté cifrado, de modo que si se lo roban, pues no vayan a tener acceso a nuestras cuentas. Cifrar adicionalmente las carpetas y documentos que sean críticos, que sean confidenciales. Porque si, por ejemplo, alguien se llega a robar su laptop, aunque su laptop esté cifrada, pero resulta que se la roban cuando está encendida, cuando está hibernada, entonces, pues en ese lapso ya los datos del disco duro van a estar descifrados y entonces, pues, si logran romper su clave de autenticación, tendrían acceso ya a los datos del computador. Pero si ustedes además tienen cifrados los archivos que son críticos, las carpetas que son críticas, entonces van a tener un mayor nivel de protección de datos. Confirmar la procedencia de los certificados digitales. Cuando ustedes acceden a una página web que está asegurada con HTTPS, que muestra el candadito en el navegador, no por eso significa que ya la página es segura y que ya puedo hacer negocios ahí, que puedo ingresar mis credenciales. Es importante que sepan ustedes quién está avalando ese certificado digital, que no es un certificado digital autogenerado. Importante también que activen la autenticación de 2 o más factores cuando sea posible, en sus cuentas de correo, en sus redes sociales, en el banco, etc. Si son parte de una corporación que tiene una política de seguridad, entonces es importante adherirnos a la política de seguridad corporativa. Si la empresa para la que estoy trabajando no tiene una política de seguridad corporativa, deberían sugerirle ustedes al departamento de sistemas que implemente una política de seguridad corporativa. Nunca descargar software de sitios desconocidos, no hacer clic en enlaces de dudosa procedencia, inspeccionar siempre los medios removibles, CDs, USBs, discos externos, etcétera, antes de abrirlos. Implementar a nivel de la corporación mecanismos de ciberdefensa como Next Generation Firewall, sistemas de prevención de intrusos, qué sé yo, Data Loss Protection, etcétera. Sí, son muchas las recomendaciones que se pueden dar, pero esto es un resumen, digamos, que de las principales recomendaciones que deberíamos implementar para no caer en engaños de ingeniería social. Entonces, esto es lo que les quería contar y simplemente una oferta para ustedes que están en este momento asistiendo a este webinar, una oferta especial. Pueden usar este cupón SEW Launch 50 Off para inscribirse en el curso de Social Engineering Warrior que está lanzando mi academia en cursosacademiahacker.com. ¿Sí? No sé si tienen preguntas y si no, pues muchísimas gracias por su tiempo. Sí, excelente presentación, Karina, muy de fácil uso, la usabilidad de la plataforma no es menor, es de bien fácil usabilidad, te lleva ahí correctamente a los pasos a seguir, y dentro efectivamente de tus recomendaciones también, hay uno que también es bien importante, que es la capacitación a la alta dirección, por ejemplo, porque en el fondo como ellos tienen más un acceso privilegiado a la información sensible, también ahí es un foco que hay que abordar también con capacitación, concientización también a este segmento de empleados, digamos, que son la alta dirección, digamos. No sé si tienes algo más que aportar ahí, Luis, también. Yo le encontré espectacular la presentación. No sé si va alguna pregunta que podamos hacer. Sí, así es. Mira, yo más que nada agradecer, Karina, por tu disposición, por haber presentado un webinar gratuito para toda la gente que esté interesada en la materia de ciberseguridad. Enormemente agradecido y, por supuesto, destacar este cupo de descuento que hoy día está reflejado en pantalla para quienes quieran especializarse en materia de ingeniería social, ¿no es cierto, Karina? Así es, sí. Los invito, ojalá les guste el curso, suscríbanse, aprovechen la promoción. Perfecto. Vale, excelente. Genial, estupendo. Ahí está apareciendo en pantalla, así que quienes lo están viendo en este momento y que no, por supuesto queda todo grabado. Aprovechen este cupo que está ahora brindando Karina, así que todos por favor
tengan el honor de poder ocupar este cupo de descuento que para todos, por supuesto, es de gran ayuda, sobre todo en este modo pandemia que estamos viviendo. No sé si interno me comentan si hay alguna pregunta, y si no, nuestros asistentes virtuales. Claro, nuestros niños. Ya estamos finalizando. Agradecidos, por supuesto, Karina. A Karina. Sí. Si quieres, por favor, alguna persona quizás que se haya perdido o que quería hacer alguna pregunta y ahora no puede porque estamos finalizando, ¿tienes algún medio en donde te puede contactar? Claro, cómo no, mi correo electrónico es karina@karinastudio.com. Excelente. karinastudio.com. Pueden buscar a la Karina 100% para ver consultas o quizás, obviamente, este mismo descuento que lo hizo y agradecido, por supuesto, de venderlo en este espacio, Karina, lo pueden hacer también ahí si quieren saber más detalles del curso. Así que muchas gracias, Karina. Gracias, obviamente, por la invitación. Muchas gracias. Nos despedimos. Party Hack. Nos Muchas despedimos gracias. entonces. Muchas gracias, Maricel. Muchas gracias, Karina. Y los vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes y un gran abrazo para todos mis compañeros de Chile. Besos.